Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que ustedes se encuentren. Mi nombre es Omar Domínguez y voy a dar la continuación de la presentación del modelo matemático de un motor de corriente directa cuyo devanado de campo es de magnetismo fijo. En el video previo, lo que pudimos ver es la constitución a partir de un circuito equivalente aproximado del modelo matemático constituido por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en el caso lineal. La primera ecuación es representativa de la parte eléctrica, el circuito eléctrico. El voltaje de alimentación en el devanado de armadura es igual, por ley de voltajes de Kirchhoff, a la caída de tensión en la resistencia de armadura más un voltaje de dispersión relativo a la inductancia y una fuerza contraelectromotriz que depende estrictamente de la velocidad. La constante de voltaje es inherente a los parámetros del propio diseño de ese motor. Y este término, como hemos comentado en algún momento, es el que permite amortiguar la corriente de arranque en el motor de corriente directa, evitando que así se dañen sus devanados. Por otro lado, la segunda ecuación a la que llegamos es la ecuación de pares. El par motor está asociado con el par inercial y el par de fricción. El primero depende de la aceleración angular y el segundo de la velocidad angular. Donde este par, debido a que el campo estatórico es de magnetismo fijo, depende de manera directamente proporcional a la intensidad de la corriente de armadura. Lo que vamos a ver en este video básicamente es la constitución de un diagrama analógico que nos va a permitir identificar las variables de estado y a su vez la ecuación de estado, misma que emplearemos en un futuro inmediato en la simulación digital utilizando MATLAB o Simulink. Muy bien, bueno, pues para poder empezar nuestro diagrama analógico vamos a colocar aquí diagrama analógico. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí voy a representar los despejes de las derivadas de mayor orden asociado a la ecuación 1. Vamos a despejar la derivada de mayor orden asociada a la intensidad de la corriente, dado que la velocidad angular es representativa o es representada en la segunda ecuación diferencial. Entonces, la derivada de la intensidad de la corriente de armadura respecto del tiempo es igual a 1 sobre la inductancia por el voltaje de armadura, menos la caída de tensión sobre esa inductancia de armadura, caída de tensión en la resistencia, y finalmente menos la constante de voltaje sobre esta inductancia de armadura por la velocidad angular. Para ello vamos a utilizar la derivada ordinaria respecto del tiempo del desplazamiento angular, en este caso en radianes sobre segundo. Y como segunda ecuación despejada para poder constituir el diagrama analógico correspondiente, despejamos la segunda derivada del desplazamiento angular respecto del tiempo, es decir, la aceleración angular. El par motor en términos de la constante de par y de la corriente de armadura, despejando, tendríamos que sería constante de par sobre inercia de armadura por corriente de armadura, menos la fricción de armadura sobre el coeficiente de inercia por la velocidad angular. Esto nos constituye la aceleración angular. A partir de estas dos ecuaciones despejadas constituimos nuestro diagrama analógico. Empezaremos con la derivada de la intensidad de la corriente respecto del tiempo. En este sentido, requerimos de un solo integrador, un bloque integrador, para poder conseguir en su salida a la intensidad de la corriente de armadura. La integral de la derivada de la corriente respecto del tiempo por la diferencial del tiempo. Luego entonces tenemos que premultiplicar por menos resistencia de armadura entre inductancia de armadura para constituir este término. Esta es la solución, pero para poder cerrar todo el esquema o el diagrama analógico debemos premultiplicar por menos resistencia de armadura sobre inductancia de armadura, tal que a la salida de ese bloque multiplicador tenemos ese segundo término del segundo miembro de esa ecuación diferencial despejada.
Por otro lado tenemos la fuente de energía, que es la parte no homogénea de la ecuación diferencial. Vamos a definirla con un bloque, un diamante, que representa la energía, en este caso, un voltaje de armadura. Sin embargo, él está premultiplicado por 1 sobre la inductancia de armadura. Tendríamos entonces 1 en L subíndice A. Es decir, 1 en L subíndice A por el voltaje de armadura. Y finalmente, el tercero y último término de esta ecuación despejada está asociada a la velocidad angular. No la tenemos porque es derivada de la segunda ecuación, pero está premultiplicada por menos KB sobre la inductancia de armadura, recordando que KB es la constante del voltaje propia del motor. Entonces, de algún modo, nosotros contamos con la velocidad angular. Y esta es premultiplicada por menos KB en LA. Menos KB en LA. Tal que a la salida de este bloque multiplicador tenemos justamente ese tercer y último término de la ecuación diferencial despejada número 1. Los tres términos están asociados en un punto de suma. Entonces ponemos un sumador, una sigma, de tal modo que las entradas son justamente las salidas de estos tres multiplicadores. Podemos apreciar que a la salida de este sumador tenemos justamente todo el segundo miembro de esta ecuación diferencial despejada. Entonces, aquí podríamos, sin lugar a dudas, colocar 1 en LA por VA menos RA en LA por I subíndice A menos K subíndice B en L subíndice A por la velocidad angular o la derivada ordinaria respecto del tiempo del desplazamiento angular, y que es exactamente igual a la derivada de la corriente, siendo ese término. Por lo tanto, en el diagrama analógico, sin lugar a dudas, yo podría desarrollar esa relación. Tengo la primera parte del diagrama analógico, ahora nos resta conformar la segunda parte. Tenemos una segunda derivada que representa la aceleración angular de ese actuador, de ese motor de corriente directa. Si yo quiero encontrar el desplazamiento angular, entonces yo requiero de una cadena de dos integradores. Al utilizar un primer integrador, a la salida de él tenemos la derivada, es decir, la velocidad angular. Y un segundo integrador, nos permite conseguir el desplazamiento angular. Bien, podemos apreciar que esta velocidad angular es la que requerimos aquí. Entonces, en principio, yo ya sé de dónde viene esa señal representativa de la velocidad angular y que retroalimenta la fuerza contraelectromotriz del motor. Por otro lado, requerimos esa misma señal para constituir este término. Por lo tanto, yo sin lugar a dudas puedo colocar un bloque multiplicador con los elementos de la fricción viscosa y la inercia de armadura con signo negativo, tomar esa señal de velocidad y premultiplicar. De tal modo que a esa salida tenemos ese segundo término del segundo miembro de esa segunda ecuación diferencial despejada. Es decir, ese término menos FA en JA por la velocidad angular. Por otro lado, si visualizan, tenemos aquí la corriente de armadura. ¿De dónde podemos tomar a la corriente de armadura? Sin lugar a dudas, aquí tenemos la corriente de armadura. Y bueno, pues podemos muy bien tomar esta señal de corriente para poder constituir ese término. Lo voy a arrastrar justamente hasta esta parte. Espero se visualice sin mayor problema. Y esto está premultiplicado por la constante de par, por el coeficiente de inercia de armadura. Aquí lo vamos a poner. Un segundo bloque multiplicador. Y tenemos allí constante de par
sobre inercia de armadura, y a la salida tenemos ese término que asocia la intensidad de la corriente de armadura. Ambos términos se están sumando, entonces naturalmente tendríamos aquí un bloque sumador. Esta sigma tiene como entradas a esos dos términos que acabamos de conformar, y cuya salida es el segundo miembro de esa ecuación diferencial despejada: constante de par sobre inercia de armadura por intensidad de corriente de armadura menos fricción viscosa en rodamientos, coeficiente inercial de la armadura propiamente por la velocidad angular. El segundo miembro de esta ecuación diferencial es igual a la aceleración angular. Yo espero se visualice, pero básicamente puedo hacer que esto esté relacionado estrechamente con la entrada del primer integrador de esa cadena de dos integradores. Entonces tendríamos aquí esa relación. Muy bien, bueno, este es el diagrama analógico. Tenemos tres integradores, es un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 2, una señal de entrada que es el voltaje de armadura. Podemos apreciar algo relevante. El circuito eléctrico envía información de una variable eléctrica que es la intensidad de la corriente, la parte eléctrica. Y la parte mecánica envía de esta ecuación diferencial de orden 2 a la velocidad angular. Esto hace que este sea un sistema electromecánico. Son dos subsistemas acoplados a partir de dos variables. La parte mecánica requiere retroalimentación de la parte eléctrica a través de la intensidad de la corriente de armadura, la parte eléctrica de la velocidad angular para retroalimentar la fuerza contraelectromotriz. Muy bien. Ahora lo que vamos a constituir es las variables de estado. No tengo más espacio, lo voy a hacer en el breve espacio que tengo dentro del diagrama analógico, si ustedes me lo permiten. Entonces, las variables de estado están asociadas con las salidas de los integradores. En esta cadena de integradores yo voy a poner mi primera variable de estado x1, en este segundo integrador x2 y finalmente en este tercero x3. De tal modo que x1 representa el desplazamiento angular, x2 representa a la velocidad angular o a la derivada respecto del tiempo de desplazamiento angular. Y finalmente x3 representa la intensidad de la corriente. Quiero comentar que si la salida es la variable de estado, la entrada es su derivada. Y en términos de x1, x2 y x3, aquí para x1 su entrada será x1 punto, o la derivada de x1. Si esto es x2, aquí tendríamos naturalmente x2 punto. Y finalmente de x3 su entrada será x3 punto. De tal modo que la ecuación de estado quedaría representada en términos de x1 punto, donde x1 punto es igual en términos de la variable de estado a x2. x2 punto, que es esta expresión, es igual a la aceleración angular, pero podemos ver a través del lazo del diagrama analógico que sería la constante de par sobre el coeficiente de inercia de armadura por la intensidad de la corriente de armadura, quien a su vez es x3, menos la fricción de armadura sobre el coeficiente de inercia de armadura por la velocidad angular. Y la velocidad angular es igual a x2. Y finalmente, nuestra variable de estado x3 punto. x3 punto es igual a la salida del sumador, es decir, 1 sobre la inductancia de armadura por el voltaje de armadura, menos RA en LA por IA, e IA es x3, menos KB sobre LA por la velocidad angular, pero la velocidad angular es x2.
podemos apreciar que tenemos la ecuación de estado, misma que emplearemos a través de un método numérico, que es el Runge-Kutta de orden superior, una función propia de MATLAB, que es la OD45, una función que explicaremos en su momento y los elementos que la constituyen. OD es el acrónimo de Ordinary Differential Equation, ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde hay que definir un paso de integración y las condiciones iniciales. Particularmente aquí debemos definir las condiciones iniciales de la posición, la velocidad y la intensidad de la corriente. En el siguiente video trataremos justamente la simulación, la variación de parámetros a partir de un motor comercial y los efectos que los parámetros dinámicos tienen sobre el comportamiento de las variables de estado, para que posteriormente pensemos en el diseño de las interfaces electrónicas de potencia y en el diseño de las estrategias de control para poder estabilizar ya sea posición o velocidad angular. Les agradezco su atención, que tengan muy buen día. Muchas gracias.